Capítulo 11. Este capítulo da comienzo al tercer Maimar, al tercer discurso de la serie de discursos, en donde al final del capítulo 10, el Rebbe anterior explicó tres comentarios, tres explicaciones de la palabra tzava. Tzava, que a veces generalmente se traduce como ejército, pero acá llamamos Tzivos Hashem, el ejército de Dios, que es el pueblo de Israel. Y el Rebbe dio tres explicaciones. La primera explicación de la palabra ejército, justamente, Hayo, el ejército. La segunda explicación de la palabra tiempo, Zman, Dios determinó un tiempo específico para el ser humano sobre la tierra. Y la tercera explicación de la palabra Tzivioin, que significa belleza. En el capítulo anterior, el Rebbe explicó dos explicaciones justamente de la palabra Tzivos Hashem. Dijo sobre tiempo y sobre la belleza. En este capítulo, capítulo 11, el Rebbe empieza a explicar la tercera explicación, el término de ejército. Vamos a ver, capítulo 11. Para explicar en profundidad este asunto de que el pueblo de Israel se llama Tzivos Hashem, el ejército de Dios, que el nombre Tzivos, ejército, en realidad Tzvokos es uno de los nombres santos de Dios, que no se puede borrar. Y es uno de los 7 nombres que no se borran justamente, y este nombre se revela a través de los profetas. En la Toira, es decir, en los 5 libros de Moishe, no está mencionado este nombre como nombre de Dios. Está mencionado este nombre como adjetivo para el pueblo de Israel, que son el ejército de Dios. Y está mencionado solamente Tzivos Hashem, y esto hace referencia al pueblo de Israel. Y tenemos que entender cuál es esta virtud. Es decir, ¿por qué virtud, por qué cuestión y por qué nivel el pueblo de Israel se llama Tzivos Hashem? En la práctica, el nombre Tzvokos es un nombre de Dios. ¿Por qué se le asocia, por así decir, este nombre divino, que es uno de los 7 nombres que no se pueden borrar, etcétera, al pueblo de Israel? Y este adjetivo le fue dado al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, justamente. Antes no. La explicación es la siguiente. Dice el Midrash: mi nombre estás buscando saber, según mis acciones, dice Dios, yo soy llamado. Yo soy nombrado según mis acciones. Y cuando yo hago guerra contra los malvados, me llamo Tzvokos, el dios de las huestes, de la guerra, etc. Y si es así, se entiende que este nombre, Tzvokos, es un nombre que tiene que ver con guerra. Y también está escrito en Sha'arei Oira le Rabbi Yosef Ikatilo, uno de los Mekubalim, de los cabalistas, los primeros por así decir. Ahí escribe que este nombre Tzvokos es en Netzach y Hoyt. Netzach y Hoyt son 2 emanaciones divinas, 2 cualidades divinas, Sfirois, expresiones divinas, victoria y resplandor, que vamos a estudiar y explicar ampliamente qué significa victoria, que está enraizado en la esencia del alma, etc. De esto se tratan estos capítulos que vienen ahora. Ahora bien, esto es lo que dice ahí en Sha'arei Oira, en los portales de la luz, que este nombre está relacionado con Netzach y Hoyt, victoria y esplendor. Y de ahí se proyectan todas las guerras en el mundo. Y tenemos que entender cuál es la relación de guerra con Netzach y Hoyt. Netzach de vuelta significa victoria, Hoyt esplendor. De manera tal que desde ese nivel espiritual, esas emanaciones divinas, revelaciones divinas, se proyecten todas las guerras del mundo. Ahora bien, este asunto de Nitzochon, de Netzach, de victoria, tiene que ver con alguien que se considera a sí mismo grande, alguien importante, por así decir. Porque una persona o una situación que es humilde y rebajada, si alguien se para frente a esta persona y le dice algo, aquel que está humilde no lo va a vencer, no va a ganar. El Rebbe pone entre paréntesis, puede ser que le pueda responder en forma arrogante, pero ganarle la guerra, yo no soy nadie y no soy nada. Justamente una persona que es Godel, grande, tiene esta cuestión, esta cualidad de Nitzochen, de victoria, que cuando alguien le dice algo en contra de él o hace algo que no es según su voluntad, lo va a vencer y va a sacar a la luz, por así decir, su justicia, su juicio. Es decir, una persona que se considera a sí mismo importante, una persona que es esencialmente importante, va a vencer una situación que se presente contra él. Pero una persona que es esencialmente humilde, no estamos hablando de humildad por pensar la cualidad elevada de humildad, Moshe Rabbeinu era humilde, estamos hablando de alguien rebajado. En términos modernos, sin autoestima, cualquier persona que se levante contra él, nunca lo van a vencer. Nunca va a poder vencer contra un opositor. Esto es lo que está explicando el Rebbe según como yo entiendo. Y esto es como dicen nuestros sabios en el Talmud, todo sabio, todo Talmid Jajam, que no noiken venoiter. Es decir, que no se venga y no guarda rencor
como una serpiente, no es un Talmid Jajam, no es un sabio. Quiere decir que tiene que haber cierta fuerza específicamente para oponerse a quienes se oponen a él. Y explica Rashi qué significa Noikem, Nikmasoy, Noiter, Eiva, qué significa esta venganza. Y guardar rencor en su corazón como un najash, como una serpiente. Y hay que fijarse, pone el Rebbe, la palabra específicamente najash, justamente que está explicado ahí. Y pregunta en el Talmud, momento, está escrito, está escrito en Pashas Kedoshim, está prohibido vengarse y está prohibido guardar rencor, y acá estamos diciendo que si un sabio no se venga y guarda rencor, no es un sabio. Entonces, ¿cómo puede ser una contradicción a lo que dice la Toira? Sin embargo, hay un heter, hay una forma permitida de que un sabio se vengue y guarde rencor. Paréntesis, no está en el Maimar, un vort interesante que escuché una vez sobre este asunto. La serpiente, cuando pica, digamos, y pone su veneno, la serpiente no tiene ningún beneficio de esto y no tiene ningún placer en eso que está haciendo. Lo hace solamente por la necesidad de ser serpiente, de comer una presa, de expresar su naturaleza, nada más. Pero no lo hace con saña, por así decir. De la misma manera, un Talmid Jajam, un verdadero sabio, cuando se venga, cuando guarda el rencor, no lo hace por su propio beneficio, por su propio kovoid, su propio honor y gloria, etc. Yo soy una persona tan importante y viene y me habla a mí. No, lo hace por el kovoid, por el honor de la Toira. El honor de que él representa como Talmid Jajam, como sabio, la Toira. No tiene placer en lo que está haciendo y no tiene ningún beneficio en lo que está haciendo. Lo hace por la Toira. Entonces, en ese corresponde Noiter venoikem. Corresponde la venganza y guardar el rencor. Sin embargo, esta venganza y guardar el rencor que está permitida para un Talmid Jajam, para un sabio, al punto tal, pone el Rebbe entre paréntesis, que está obligado. No es Dios libre y guarde una venganza y un rencor mencionado en la Toira de golpear al otro y matar al otro porque me hiciste un daño. No. Y como dicen nuestros sabios, que la venganza y el rencor que la Toira prohíbe en Pashas Kedoshim, está hablando de un dinero. Me sacaste un dinero, me voy a vengar de vos, te voy a sacar un dinero. Es decir, que la venganza y el rencor que está obligado un Talmid Jajam, un sabio, no es por dinero, no es por un beneficio propio o aquello que llega a través de dinero. Y sin embargo, se llama efectivamente venganza y rencor. Solo que hay una condición, que sea un Talmid Jajam, que sea un sabio, verdadero sabio. Y un Talmid Jajam, un sabio que recibe y acepta, digamos, Jochma, se expresa la sabiduría divina en él, y este sabio está totalmente entregado a la Jochma, a la sabiduría, es decir, que en todas sus acciones, en todos sus asuntos, son por la Jochma, por la sabiduría. Y este es en general el concepto de Nitzach, Netzach, victoria. La victoria es en alguien grande, en un Talmid Jajam. El Rebbe está trayendo una prueba de aquello que dijo. Victoria es posible en alguien que es, por ejemplo, Talmid Jajam, un sabio, que tiene sabiduría, que la sabiduría se expresa en él, etcétera, etcétera. Pero en alguien que es rebajado, sin autoestima, ¿qué victoria va a tener? Y toda aquella persona, cuanto más grande es, su cualidad de victoria va a ser mayor todavía. Por lo tanto, un rey que es el más elevado de entre todo el pueblo, que esa es la virtud de un rey, que es el elegido de todo el pueblo, y es el más grande de todo el pueblo, como está escrito sobre Shaul HaMelech, el rey Shaul. Acá el Rebbe pone el lugar en donde está escrito, en Shmuel Aleph, en el primer libro de Shmuel, capítulo 9, el versículo 2. La Toira dice sobre él que no hay ninguna persona del pueblo de Israel mejor que él. De sus hombros para arriba era el más alto de todas las personas, que no se refiere solamente a alto de altura, cuántos metros medía, sino que espiritualmente hablando, el rey Shaul era el más elevado de todo el pueblo de Israel. Y por lo tanto, él, el rey Shaul, tenía esta cualidad de victoria más que las demás personas, de manera tal de revelar su voluntad y su deseo, y en la práctica llevarlo a cabo. Y esta es la explicación de lo que trajo antes el Rebbe, en nombre de Sharei Oira de Rabbi Yosef Katilo. La idea es que todas las guerras en el mundo surgen de la cualidad de Nitzach, Netzach. ¿Por qué? Porque la guerra en la práctica es lo que revela y expresa Netzach, victoria. Ahora bien, en una guerra hay dos asuntos. Aquí, entre paréntesis, la guerra que se está hablando es todo lo que se dijo en los discursos anteriores, comenzando con el primero,
con el primer capítulo, Iskafia Bisabja Sitra Achra, subyugar y transformar al otro lado. No estamos hablando de una guerra de conquistar el mundo, ni nada por el estilo. Estamos hablando de una guerra interior, una guerra que uno libra contra su propio Yetzer Hará, inclinación al mal, etc. Como fue explicado ampliamente en los capítulos anteriores. Ahora bien, cerramos paréntesis. En la guerra hay dos asuntos. El primero es obtener un botín. Y el segundo es la guerra simplemente para expresar tu victoria, de manera tal que el mundo, por así decir, se dirija según tu voluntad y tu deseo. Y este es el principal asunto de la guerra. No obtener beneficios, sino que en la práctica sea como yo digo. Y el asunto de que se exprese tu victoria, porque el tema de la guerra, que es para obtener beneficio, es decir, para tener un botín, es una guerra que se hace con fuerza solamente. Y la guerra en general, es decir, el concepto de la táctica, las ideas, el intelecto de la guerra es simplemente para demostrar y expresar nitzachon, victoria, que las cosas sean como uno desea. Es decir, hay dos asuntos en la guerra. Asunto número 1, botín. Esto es fuerza, poder. Asunto número 2, victoria. Que las cosas sean como yo digo. Y esto no es con fuerza y poder. Esto no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de Askala Shebebilhoma, la lógica, el intelecto detrás de la guerra. Sin embargo, esto es también una victoria justamente. Cuando ocurre una victoria, cuando hay un opositor y alguien que impide, y entonces uno puede hablar de victoria. Porque si no hay opositor, entonces no tiene ningún sentido hablar de victoria. Y el rey dirige su reinado como quiere y ya está. Pero, sin embargo, cuando desea algo y hay un opositor, entonces el rey se levanta con toda su victoria contra ese opositor y expresa justamente su voluntad, su victoria. Y para esta victoria contra el opositor, el rey despilfarra, esa es la palabra acá, mevasbes, despilfarra todos los tesoros almacenados de las riquezas más preciadas que fueron juntadas y recogidas a lo largo de muchos años, generación tras generación, y que nunca lo utilizó el rey para ninguna cosa, y está oculto y tapado del ojo de toda persona. Todos los tesoros del rey. Ahora bien, en el momento de la victoria en la guerra, el rey despilfarra todos sus tesoros. Estos tesoros de que estamos hablando acá, el rey lo despilfarra y lo entrega. Y esto es, ¿por qué? Si nunca lo usó para nada y estaba oculto y nadie lo vio, etc. Porque la cuestión de nitzachon, de victoria, trasciende la voluntad y el placer. Todos los placeres más elevados y más fantásticos que hay en los tesoros de su reinado y los almacenes más preciados no son importantes. En absoluto no ocupan ningún espacio frente a la victoria. Cuando hay un opositor, dijimos. Y esto es porque la cuestión de nitzachon, de victoria, está por encima del placer. El rey tiene placer en sentarse en su palacio mirando las piedras preciosas de sus tesoros que juntaron sus padres, abuelos, etcétera, etcétera. Es placentero. Sin embargo, frente a nitzachon, frente a la expresión de la victoria y que las cosas sean como el rey indica, frente al opositor, el rey está dispuesto a dejar de lado todo ese placer. Quiere decir que nitzachon, victoria, trasciende incluso el placer. Y más aún, incluso su propia vida el rey echa, por así decir, la deja de lado. Y por lo importante de la victoria, se para él mismo en medio de la guerra. Y esto es porque la victoria está plantada y enraizada en la esencia del alma por encima de todas las capacidades reveladas en el alma. Capacidades reveladas, llámese la capacidad de visión, audición, capacidad de emoción, capacidad intelectual, no importa. El rey deja todo de lado, incluso su propia vida, y él se pone en el medio de la guerra, en el medio de la batalla, para expresar nitzachon, victoria. Es decir, que esta energía que se llama nitzachon, netzach, victoria, está por encima de la luz, oir, hayus y vitalidad que vienen en forma revelada. Esto se va a estudiar un poco más adelante, en el capítulo 13, oir ve hayus. La luz, vitalidad, etc. Más adelante lo vamos a estudiar. El punto es que el rey deja absolutamente todo de lado. Y por lo tanto, mafkir es hayav, deja de lado, entrega su vida por completo. Y cuanto más aún que el rey despilfarra sus tesoros y los placeres de todos los reyes
Porque el orden aquí es que en el momento de la guerra abren los tesoros Oitzar, los tesoros, los almacenes, y entregan estos almacenes a través de los líderes del ejército. Y la intención de esto es, no para los líderes del ejército por sí mismos, sino para que lleguen a los soldados rasos, que ellos justamente son aquellos que hacen la victoria. Y el ejemplo de todo esto arriba es, porque todo esto era un ejemplo para explicar otra cosa, que existe también este concepto de Oitzar. Este concepto del almacén divino está ahí. Y el Rebbe lo va a explicar ampliamente en los próximos capítulos. Y este almacén divino está oculto y sellado, y como está escrito, Iftach Hashem lecho es Eitzar yatoiv, que Dios abra para ti su buen almacén. Y como la petición, Eitzar yatoiv lanu tiftach, y le pedimos a Dios en el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, tu tesoro bueno para nosotros abrí. Y de este tesoro, entreganos, le pedimos, matnas hinam, gratis, entreganos, sin condiciones. Haneinu, agracianos, Haneinu, la gracia, Hein, está relacionado con la palabra hinam, gratis. Que es justamente, esto se refiere, Oitzarjo atoif, Oitzaro y atoif, este buen almacén, este buen tesoro, justamente esto se refiere a los tesoros divinos que están ocultos y sellados. Y en el momento de la guerra abren todos los tesoros y se los entregan justamente a través de los pekidim, a través de los oficiales del ejército. Sin embargo, la intención específica es para el ejército, no para los oficiales del ejército, porque ellos son los que llevan justamente la victoria. Y esto es el pueblo de Israel. Por eso nos llamamos Tzivos Hashem. Esta es la tercera explicación de la palabra Tzivos Hashem. Ya dijimos que en el capítulo 10, el Rebbe trajo 3 explicaciones de Tzivos Hashem, el ejército de Dios, pero explicó 2 nada más. Explicó el concepto del tiempo, Dios determina un tiempo para el ser humano sobre la tierra. Explicó el concepto de Tzivioin, belleza, inclusión, todo el pueblo de Israel, somos diferentes, sin embargo estamos todos juntos, incluidos, eso es belleza, eso es algo lindo. Pero no explicó Tzivos Hashem, el ejército de Dios. Esto es lo que está explicando ahora. El pueblo de Israel somos ese ejército de Dios a quien Dios le entrega su tesoro más preciado y más elevado. ¿Para qué? Nitzachon, para la victoria en la guerra. ¿Qué guerra? Iskafia, Bisabja, Sitra, Achra. Para subyugar, para transformar el otro lado y que se transforme de la oscuridad en luz. Porque el pueblo de Israel, nos llamamos Tzivos Hashem, el ejército de Dios, que somos los soldados rasos, y ellos cumplen la voluntad de Dios para oponerse contra el opositor, valga la redundancia, y para ellos se abre el tesoro supremo para la victoria en la guerra, para oponerse justamente al opositor. Este es el final del capítulo 11, a diferencia de los 2 primeros Maimorim, los 2 primeros discursos del Rebbe mismo, el Rebbe anterior, no escribió Kitzur, no escribió resúmenes desde este capítulo 11 hasta el final del Maimar, del discurso. Lo que estudiamos básicamente es que el Rebbe explicó la tercera explicación del nombre Tzivos Hashem, que es un nombre santo, que eso se le aplica al pueblo de Israel. Tenemos que entender por qué, porque somos el ejército de Dios, y para ese ejército, para que el rey tenga la victoria, no para obtener beneficios en la guerra, para tener un botín de la guerra, sino para la victoria por sí misma. Cuando hay un opositor, el rey entrega y despilfarra todos sus tesoros guardados de generación en generación, y el rey mismo se pone en medio de la guerra. El rey es Dios, para entregarse al Anshei Ahoil, a las personas, a los soldados rasos, comunes y corrientes que van al frente para tener victoria justamente en la guerra contra el opositor.